Vamos a hablar ahora con Ricardo Foster. Él es integrante de Carta Abierta, es filósofo, es escritor, un hombre consustanciado con las ideas del oficialismo. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Buenas noches. A mí me cuesta imaginarme que haya intereses golpistas en la Argentina. Digo, hay intereses, pero golpistas, voltearla a Cristina, me cuesta imaginarlo. A ver, en su momento, en el 2008, nosotros no utilizamos la palabra golpe porque nos parecía que efectivamente la palabra golpe remitía a una Argentina que era una Argentina que por suerte ha quedado a nuestras espaldas en términos del típico golpe de Estado militar, dictadura. Sí hablamos de clima destituyente, Sí, es decir, de un mecanismo a través del cual los sectores corporativo-económicos han fijado la línea político-económica de la Argentina, yo diría con claridad desde el 55 en adelante, con algunos interregnos. A esos sectores que tienen un enorme poder de fuego, que nadie los nombra. A mí me sorprende que la derecha hoy se preocupe por, entre comillas, el ajuste, cuando ha sido su política sistemática, que hoy se preocupe por los salarios, por el acceso al consumo de millones de argentinos, cuando ha sido la política sistemática de estos grupos, justamente producir regresiones negativas. La derecha hoy es opositora a este gobierno, digo. No, pero claro, por eso es llamativo. Cuando uno mira la propia historia del gobierno de Alfonsín, un gobierno muy interesante de la vida democrática argentina, ve cómo hubo un primer periodo, con Greenspan como ministro de Economía, con una fuerte incidencia de un discurso y de una práctica que intentaba hacer un giro progresista, socialdemócrata, en el contexto de aquella época, encabezado por el doctor Alfonsín. Después hubo el reconocimiento de la incapacidad para llevar adelante una política económica que tenía que revertir lo que había hecho la dictadura. Bueno, eso fue la salida de Greenspan. Fue la salida de Greenspan y fue el avance, primero más cauteloso a través del Plan Austral, pero después ya sin poder manejar lo que fue un golpe de mercado que terminó por vaciar de legitimidad política a Alfonsín. Y esto hay que decirlo. Alfonsín, recordemos, tuvo que entregar antes el gobierno, ¿no? No solo que tuvo que entregar antes, y los amigos radicales que participaron de ese gobierno lo recordarán muy bien, también salió con una deslegitimación muy profunda. Nunca más recuperó, ni Alfonsín, ni la vertiente alfonsinista del radicalismo recuperó lo que había sido como discurso renovador dentro de la UCR. La prioridad de Alfonsín fue la democracia, digo. Alfonsín toda la energía en eso, ¿no? Sí, pero en un momento en que tambaleó todo, la tablada, hiperinflación. El costo que se pagó es sostener la democracia, muy valioso, pero entregándole absolutamente todo a los sectores que definieron los 10 años siguientes de la Argentina. ¿Qué grado de peligrosidad hay ahora? No, a ver, nosotros dijimos... No, ustedes sí, dijimos la patria en peligro. Dijimos, dijimos, si no se puede frenar este golpe de mercado, si sigue avanzando el chantaje de los formadores de precios, de los fugadores de capital, porque es muy gracioso escuchar de vuelta a los economistas ortodoxos hablar y hablar y hablar, y nadie habla de la fuga sistemática que comenzó en la Argentina con el propio gobierno de Alfonsín y que siguió a lo largo de 3 décadas y que implica miles de millones de dólares fugados. Tampoco la concentración económica y la extranjerización, que es muy difícil de cambiar. Cuando dice, se fue recién Redrado, a aumentar la productividad, no les importa aumentar la productividad, no les importa las inversiones reales, lo que les importa son tasas de rentabilidad gigantescas. Es la historia de la Argentina, es la historia de la disputa entre un país con desarrollo industrial y agroindustrial, más inclusión social, y contra aquellos que defienden una altísima tasa de rentabilidad que cada vez más se fecunda con la especulación financiera. ¿Cómo está hoy esa confrontación? Digo, en un momento complejo. Pero el gobierno logró en estos días como una cierta estabilidad. Sí. Digo, ahora está la pelea. Pagó un precio. Claro, bueno. Pagó un precio no menor. Nosotros lo decimos también, y por supuesto Axel Kicillof lo piensa y por eso actúa como actúa. Ninguna devaluación beneficia el salario de los trabajadores. Toda devaluación tiene dentro suyo un componente regresivo. Pero depende de las medidas que se tomen una vez que acontece la devaluación, ¿cómo amortiguar los la orientación de un gobierno. Si un gobierno sigue fijando una política que tiene que ver con la participación activa del Estado en inversión social, pues habla mucho de gasto social. Pero en cualquier democracia del mundo,
la intervención sobre los sectores débiles de la sociedad no es un gasto, sino que es una inversión social. Si el gobierno, porque me llama la atención, habla de obras públicas, este es el gobierno que en 10 años revirtió una historia de degradación de la obra pública en la Argentina. Cualquiera que viaje por la Argentina, desde Jujuy a Tierra del Fuego, se va a encontrar con obra pública desarrollada ampliamente. La decisión, creo yo, del equipo económico es atacar varios frentes complejos. Un frente clave es el de los precios, pero con una idea que me parece novedosa e importante, que una parte de la sociedad tome plena conciencia de su capacidad de poder intervenir. Se habla de empoderamiento, etcétera, etcétera. Bueno, la presidenta dice que la gente vaya y cuide lo que hay que cuidar. Sí, no es fácil. No es fácil. Claro. No es fácil porque junto con eso hay que construir mecanismos de negociación, de controles también. Nosotros decimos por allí que en algún momento habrá que definir si se avanza o no en un tipo de comercialización diferente a las que hasta ahora ha regulado la Argentina. ¿Por ejemplo? No, a ver, yo no soy economista y no puedo determinar con claridad cuál debe ser el rumbo, pero creo que sigue habiendo zonas complicadas para un gobierno democrático y con interés distribucionista cuando hay sectores muy concentrados que manejan miles de millones de dólares a piacere, que deciden cuándo liquidar, cuándo no liquidar, cuándo traer las divisas y cuándo no traerlas. Me parece que allí tiene que haber una decisión de mayor intervención del Estado. Junta Nacional de Granos, dijo Kicillof. No, Junta, puede ser, pero todo sí, o algo, la Junta Nacional de Granos, lo quiero recordar, la inventaron los conservadores en el año 30. Sí, claro, y el control del comercio exterior también surgió en el año 30. Y la Junta Nacional de Granos y de Carnes duró hasta la década menemista. Los gobiernos radicales siempre lo tuvieron. Pues me parece que lo que hay que priorizar ahora es un consenso, incluso con fuerzas opositoras democráticas, que frente al riesgo nuevamente de una regresión económica muy brutal en Argentina, se den cuenta que la expansión democrática de cara al 2015, sea quien gobierne la Argentina a partir de 2015, depende de que de nuevo no logren imponer sus condiciones los grupos económicos. Su definición sería que el gobierno está en peligro, está en una zona de debilidad. No, el gobierno no es débil. No hay que confundir. Yo en algún momento intenté reflexionar, porque a veces pareciera ser que todas las palabras son unilineales. La debilidad o la fragilidad en una persona no necesariamente es mala. Puede ser capaz de transmitir la necesidad de ampliar la base de sustentación, de buscar recursos de nuevo tipo. Yo creo que este es un gobierno que ha demostrado algo fundamental en estos 10 años, que frente a las dificultades no queda inmovilizado, paralizado, ni retrocede. Redobla. Y eso es interesante, y eso creo que una parte fundamental de la sociedad lo ha visto y lo ve en Cristina. Cristina ejerce un liderazgo que es un liderazgo potente, para mí de alto coraje, pero también de audacia y de inteligencia. Sabrá cuáles son las medidas que habrá que seguir tomando, porque efectivamente las medidas que ahora se fueron aplicando tienen que ver con generar lo que generó el gobierno, que es un reacomodamiento de ciertas variables sin las cuales es muy difícil gobernar una sociedad. Una sociedad que, con altos niveles de consumo aparte, porque esto también hay que decirlo, a ver, ¿el consumo de dónde cayó? ¿Nació porque la Argentina es un país bendecido, vaya a saber por quién, y de repente se le regaló dinero a la gente? ¿O hubo una reconstrucción del trabajo, de la vida industrial, de la producción y también de los salarios? Porque los salarios a lo largo de estos 10 años, no solamente que no quedaron por detrás de la inflación, sino que recuperaron capacidad y poder adquisitivo. Ricardo, y ahora tienen que pelear por no quedar detrás. 30 segundos, no se ofenda por el tema del tiempo. Por favor, pero no. Acá hay en el oficialismo hay un enorme interrogante. ¿Cristina y después qué? Es una pregunta interesante. Yo soy de aquellos que piensan que la gran disputa del 2015 es cómo garantizar que una construcción política tan novedosa como es el kirchnerismo, que bebe por supuesto en la tradición del peronismo, sea capaz de seguir ofreciéndole a la sociedad una alternativa genuina y no simplemente una alternativa que lo único que garantiza, entre comillas, es supuestamente una disputa electoral. Creo que es fundamental que el kirchnerismo, que el gobierno, que el Frente para la Victoria gobierne en función de lo que ha sido su visión de la sociedad. Si hace eso, y yo creo que es la idea, por eso un equipo como el de Kicillof, por eso también Fábrega es un hombre que actúa en función de normativas de la presidenta, no hace lo que quiere, y es un hombre muy consustanciado con este proyecto también, de una larga relación con Néstor y Cristina Kirchner, y creo que está llevando adelante una política sensata en el Banco Central, y que está preparando las condiciones para que el Estado siga invirtiendo, insisto,
en algo fundamental. O se sale de esta crisis que marca la economía del mundo hoy, con intervención del Estado, intervención pública, o se sigue insistiendo con recetas neoliberales. Ricardo, gracias por haber venido. Un gusto siempre. Elisa Carrió, Macri, dos nombres que parecen haber conmovido